predicando la palabra de Dios. Y hoy vamos a continuar en la miniserie de la importancia del ministerio de la palabra y cómo avanza el ministerio de la palabra. La semana pasada estuvimos viendo ahí el capítulo 6 de Hechos y vimos que los pastores no pueden descuidar el ministerio de la palabra y la oración. Y hoy vamos a ver otro aspecto de importancia para los pastores en la iglesia para que el ministerio de la palabra siga avanzando en medio nuestro. Pero antes vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar y yo le voy a pedir que usted mantenga su Biblia abierta ahí en el segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2. Y creo que vamos a ir por algunos versículos más, pero vamos a orar, mis hermanos. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva, ella es suficiente. Te pedimos que hoy tú hables a nuestra vida como iglesia y seamos edificados y a través de ella podamos entender la importancia de seguir multiplicando y desarrollando a otros hombres, Señor, que tú das en medio nuestro para la edificación de tu iglesia. Habla a nuestras vidas, Señor, convéncenos con tu palabra y que, Señor, tu iglesia hoy recuerde una vez más el Evangelio de Cristo y la importancia de él. Padre, ayúdame, dirígeme y que sea tu Espíritu Santo hablando a tu iglesia a través de tu palabra. En Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, ¿qué usted haría si va al médico y le dicen te queda un mes de vida? ¿Qué harías? ¿Qué harías si vas al médico y te dice escribe tu última carta porque te vas a morir en un mes? ¿Qué escribirías? ¿Qué le diría a tu esposa? ¿Qué le escribirías a tus hijos? ¿Qué le escribirías a tus compañeros de trabajo? A tus familiares. ¿Qué le escribirías a tu iglesia? A los hermanos con quien posiblemente estás sirviendo dentro de un ministerio de la iglesia. ¿Qué escribirías, hermanos? Algunos a lo mejor no escriban nada. Algunos correrán a hacer el testamento si no lo tienen listo. Algunos llamarán a su compañía de seguro de vida para asegurarse que esté todo listo, para dejar su familia segura. Otros dirán, bueno, como me queda un mes, voy a disfrutar todo el dinero que me queda y voy a viajar lo que pueda en este mes. Pero la segunda carta, mis hermanos, del apóstol Pablo a Timoteo es la última carta que él escribe. Pablo, según el capítulo 4, verso 6, está a punto, mis hermanos, de ser sacrificado por el Evangelio. Está a punto, mis hermanos, de morir por causa del Evangelio y está ahí sufriendo solo, abandonado, en un calabozo bien frío. Y es interesante, porque Pablo sabe que va a morir, hermanos, y le escribe esta carta personal a su amado hijo o su amado discípulo Timoteo con un sentido de urgencia, sabiendo que esta era lo último que él iba a escribirle a él. Pablo estaba en circunstancias difíciles. Pero en medio de todo lo que estaba pasando Pablo, él tenía claro que la palabra de Dios tenía que seguir avanzando aunque él muriera. Y es eso lo que le encarga a Pablo en el pasaje que tenemos delante de hoy a su amado discípulo Timoteo. Y es por eso, hermanos, que he titulado este sermón Entrenando a hombres fieles. Entrenando a hombres fieles. Y la idea que yo quiero convencerles a través de este pasaje
es la siguiente. Necesitamos entrenar hombres fieles que puedan enseñar también a otros. Hermanos, escuche esto. La iglesia y como prioridad los pastores, porque es tarea de los pastores, necesitamos entrenar a hombres fieles que puedan enseñar a otros. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros, los pastores, o quienes entrenan a esos hombres fieles para seguir enseñando o entrenando a otros? En primer lugar, mis hermanos, este pasaje nos muestra que para entrenar a hombres fieles que puedan enseñar a otros, necesitamos estar fortalecidos en la gracia que hay en Cristo. Necesitamos ser fortalecidos en la gracia que hay en Cristo. Pablo estaba a punto de morir, hermanos. Pablo estaba a punto de encontrarse con su buen Salvador. Pero él se estaba asegurando de que el legado del Evangelio continuara en manos de Timoteo, que también era un pastor en la iglesia de Éfeso. Y es interesante, porque si yo hubiera estado en la posición de Pablo, yo lo que estuviera era quejándome. ¡Qué frío hace aquí! ¡Qué difícil! ¡Qué mucho me duelen estas cadenas! Sin embargo, Pablo, mis hermanos, estaba enfocado en el reino, enfocado en el ministerio de la palabra, enfocado en que Cristo fuera exaltado a pesar de todo lo que estaba pasando. Alguien dijo una vez que las últimas palabras de una persona revelan el corazón de ella. Y la carta de 2 Timoteo revela el corazón pastoral y el corazón del reino que tenía Pablo. Y Pablo escribe, mis hermanos, con urgencia. Esto no era una carta que, Timoteo, si quieres hazlo. No. Esto era un llamado a hacerlo ya. Pablo, mis hermanos, escribe para animarle a su hijo amado, a su discípulo. Pablo escribe, mis hermanos, para darle aliento a Timoteo. Y si nosotros vemos el contexto anterior de este pasaje, en el versículo 6, capítulo 1, versículo 6, Pablo le dice a Timoteo, oye, Timoteo, aviva el don que te fue dado. Y ese don, mis hermanos, si nosotros estudiamos, era el don de la predicación de la palabra del Señor. Lo que Pablo le está diciendo es, Timoteo, predica la palabra. Sufre, no te avergüences del Evangelio, capítulo 1, versículo 8. Participa conmigo en las aflicciones que trae predicar a Cristo. En el capítulo 1, versículos 13 al 14, Pablo le dice a Timoteo, retén y guarda las sanas palabras que te he entregado. ¿Qué era qué? El Evangelio. Si nosotros leemos el 2, después de este versículo, el capítulo 2, versículos 8 al 13, Pablo le dice, la palabra de Dios no está presa. Por tanto, Timoteo, yo todo lo sufro por amor a aquellos escogidos desde antes de la fundación del mundo para que ellos también obtengan la salvación. En el capítulo 3, versículos 14 al 15, Pablo le dice, persiste en las escrituras que has aprendido de tu madre y de tu abuela. Después en el capítulo 4, el clima de Timoteo, mis hermanos, le dice, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero en el pasaje que tenemos delante de hoy, Pablo le da una encomienda clara a Timoteo. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En otras palabras, Timoteo, lo que por todos estos años yo te he enseñado del Evangelio, lo que por todos estos años hemos pasado tomándonos un café, por lo que por todos estos años nos hemos pasado comiéndonos una carnita, enseña a otros hombres. Enseña a otros hombres. ¿Pero qué le había enseñado Pablo? Las Escrituras. Lo que había escrito hasta ese momento.
Pablo le había enseñado el evangelio que él había recibido de Cristo, hermanos. El mismo evangelio que él había recibido a través de la predicación y la enseñanza de su madre y su abuela Loida. Y si nosotros leemos el capítulo 3, versículo 10, vemos que Pablo dice que él le había enseñado a vivir a Timoteo a la luz del evangelio en medio de todas las persecuciones y todos los falsos maestros que están en Éfeso. Lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hermanos, era: lo que yo he hecho contigo, hazlo tú con otros. Lo que yo he hecho contigo, hazlo tú con otros. Ahora, hermanos, no era cualquier hombre los que Pablo tenía que entrenar. Y no es que subestimemos o que la palabra subestime a otros hombres en la iglesia, hermanos. Todos aquí somos útiles, todos aquí somos parte del cuerpo de Cristo y todos tenemos dones y habilidades que Dios nos ha dado para servir a la iglesia de maneras específicas. Pero los hombres que Pablo está hablando aquí son específicos, son hombres particulares y son hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Ahora, ¿quiénes son esos hombres de los que Pablo habla aquí? Si nosotros leemos la primera carta que Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículos 1 al 7, Pablo describe quiénes son esos hombres. Pablo le da los requisitos a aquellos que iban a ser pastores. Y ahí los podemos ver en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Ahora, aunque todos esos requisitos debe tenerlos todo creyente, hay un requisito particular que define un pastor o un maestro. ¿Cuál es? Apto para enseñar. Apto para enseñar. Estos hombres fieles de los que está hablando Pablo y Timoteo, estos hombres idóneos, no son simplemente más que pastores y maestros en la iglesia local. A los hombres que tienen que encargarle todo lo que ha aprendido de Timoteo, Timoteo de Pablo, eran hombres, pastores y maestros. Pastores y maestros. Hermanos, Timoteo tenía que observar entre la iglesia, dentro de ellos, estos hombres fieles. Timoteo debía observar el carácter de hombres dentro de la iglesia, piadosos, fieles, que amaran bien a sus familias, que desearan servir en el ministerio, que fueran hombres de una sola mujer, que fueran hombres irreprensibles, pero que también fueran hombres capaces de poder manejar con precisión la palabra del Señor. Timoteo tenía que estar pendiente, observando dentro de la iglesia esos hombres que aman la iglesia, que son comprometidos, que dan la milla extra y que estaban sirviendo sin ningún interés y sacrificialmente la iglesia en Éfeso. Pero hermanos, esta ardua tarea Timoteo no la podía hacer en su fuerza. Esta ardua tarea Timoteo no la podía hacer en su fuerza. Es por eso que antes de Pablo darle este mandato, le dice: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y después le dice: y lo que has oído de mí, esto encarga a otros hombres fieles. Ahora, la palabra fortalécete pudiera traer una mala idea en el español. La palabra fortalécete aquí pudiera dar la idea de que yo tengo que hacer algo para que Dios me dé el poder para yo hacer la tarea de encargar a los hombres fieles. Pero cuando nosotros estudiamos el original, mis hermanos, esto es un verbo pasivo. Esto es un verbo pasivo, que lo que significa es que hay una fuente de poder para Timoteo disponible. No es que él tiene que hacer algo, es que ya alguien hizo algo. Y ese alguien fue Cristo. Y la Biblia textual nos ayuda más a entender este pasaje. Se debería leer de esta manera: tú, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que tienes en Cristo. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: descansa en lo que ya hay para que hagas la tarea de desarrollar a otros hombres. Descansa en la fuente de poder,
Descansa en la fuente de sabiduría. Descansa en la fuente que te ha dado en Cristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. No puedes solo, Timoteo. Necesitas depender de la gracia que hay en Cristo. Necesitas ese favor inmerecido. Necesitas ese motor que te ayude en esta ardua tarea de desarrollar a otros hombres fieles. Hermanos, Pablo no está llamando a Timoteo a hacer algo, sino a recibir algo. Y lo repito, Pablo no está llamando a Timoteo a hacer algo, sino a recibir algo para entrenar a estos hombres fieles que puedan enseñar también a otros. Y esto era importante, mis hermanos, porque cuando vamos a ver el desarrollo del pasaje, la tarea iba a ser ardua. Iba a ser ardua. Iba a ser difícil. Hermanos, Pablo le está escribiendo a un pastor de una iglesia local. Hermanos, los pastores tenemos la tarea de desarrollar a otros hombres. Tenemos la responsabilidad delante de Dios, que juzga a los vivos y a los muertos, de desarrollar a otros hombres fieles. Pero no podemos hacerlo en nuestra fuerza ni en nuestra manera. No podemos hacerlo solo. De hecho, nosotros no somos los que fabricamos pastores. Los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Efesios dice que por la autoridad que tiene Cristo, Él ha dado pastores y maestros a la iglesia. Hermanos, los pastores y maestros son un regalo de la gracia de Dios. Nuestra tarea como iglesia, nuestra tarea como pastores es identificarlos. Pero en esa tarea de entrenarlo, necesitamos depender de la gracia de Dios. Pablo estaba a punto de ser sacrificado, mis hermanos, pero Pablo no puede dejar de pensar en sus últimos días del crecimiento de la iglesia. Pablo estaba pensando en todas las iglesias. Pablo estaba pensando en nosotros, mis hermanos. Hermanos, como iglesia, como pastores, necesitamos entrenar a otros hombres. Esto no es opcional. Esto no es si quiero. Es un mandato de Dios para nosotros. Nosotros como pastores tenemos que estar enfocados en la palabra, pero también en desarrollar a otros hombres. Y gloria a Dios porque esta semana pasada pudimos estar ahí 3 días aislados, enfocándonos en el entrenamiento de otros hombres. Esta tarea, mi hermano, fue lo que Pablo hizo. Pero no solo Pablo, esta fue la tarea que Jesucristo hizo con sus 12 discípulos. Hermanos, los pastores y maestros dentro de nosotros son un regalo de Dios. Y es triste cómo hoy en día muchos pastores ven a pastores y maestros como un ataque a su ministerio. Es triste ver en día hoy como en Puerto Rico dicen, no, yo no le voy a dar oportunidad a él para que enseñe porque ese me hace arruchar el palo. No, hermanos. Alex y yo queremos hombres fieles que no importa si predican mejor que nosotros, mis hermanos. Amén y gloria a Dios si predican mejor que nosotros. Amén y gloria a Dios si son mejores que nosotros en la enseñanza. Porque es así que la iglesia crece, mis hermanos. Es a través de esos hombres que el evangelio se expande y la iglesia local continúa creciendo y creciendo espiritualmente. No importa, hermanos. No importa. Ahora, ¿qué tarea tiene la iglesia local en este mandato de desarrollar a otros hombres? Ya vimos que los pastores necesitamos fortalecernos en la gracia para hacer esta tarea, pero ¿qué tarea tiene usted como iglesia? ¿Saben cuál es? Confirmar a estos hombres. La iglesia tiene la responsabilidad de confirmar el carácter y la actitud de enseñar a estos hombres. Nosotros los pastores podemos recomendarlos, pero es la iglesia la que toma la decisión. Cualquiera puede decir, yo soy pastor y yo soy maestro, y si la iglesia no lo confirma, hermano, tenemos problemas.
Ahora, ¿cómo la iglesia puede confirmar a estos hombres? ¿Qué debe observar la iglesia en estos hombres? Número 1, que tenga el carácter de 1 Timoteo 3 y 1:7. Que tenga el carácter de 1 Timoteo 3, 1:7. Una pregunta que se puede hacer la iglesia: ¿está este hombre pastoreando mi vida? ¿Eres edificado cuando esta persona se para aquí a enseñar? Cuando se sientan a tomar un café y abren la Biblia. ¿Aman estos hombres la iglesia sacrificialmente? ¿Sirven sin ningún tipo de interés? ¿O solo están buscando una posición para brillar? Hermano, necesitamos entrenar pastores y maestros. Pero esta tarea es tanto de los pastores, pero también de la iglesia. Hemos visto en primer lugar, mis hermanos, que para entrenar hombres fieles que puedan enseñar a otros, necesitamos ser fortalecidos en la gracia de Dios, que hay en Cristo. Veamos en segundo lugar, mis hermanos, que para entrenar a hombres fieles que puedan enseñar a otros, necesitamos estar conscientes del trabajo o de lo que esto implica, del trabajo arduo que esto implica. No solo basta con descansar en la gracia, mis hermanos, tenemos que estar conscientes y claros del trabajo que esto implica. Versículos 3 al 6. Pablo ya le ha dicho a Timoteo: fortalécete la gracia para esta tarea. Pero ahora Pablo, mis hermanos, usa 3 metáforas o 3 ilustraciones para que Timoteo estuviera claro de lo que esto iba a implicar. Para que Timoteo estuviera claro, mis hermanos, de la tarea ardua que esto iba a traer. Y la primera ilustración que Pablo usa es la de un soldado. Versículos 3 y 4. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están conmigo? Ok, pensé que se me habían dormido. Versículo 3 a 4 le dice Pablo: sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Si nosotros buscamos, mis hermanos, información en comentarios, podemos ver que en la cultura romana un soldado estaba enfocado en obedecer de manera total y servir de manera total a su emperador. El servicio militar era altamente respetado, mis hermanos. Un soldado era leal completamente a su comandante. No se distraía en ningún asunto. Y esto requería disciplina, obediencia y sufrimiento. Un soldado comprometido, mis hermanos, con un ejército no podía trabajar para sus propios intereses. Trabajaba para el interés de quienes lo contrataba. Y en el campo de batalla solo tenía una misión: satisfacer a quienes lo contrató. Y ahora Pablo usa esta metáfora de soldado para ilustrarle a Timoteo la lucha y el sufrimiento que iba a implicar desarrollar a estos hombres fieles. Timoteo debía mantenerse enfocado y no enredarse en nada que lo distrayera de esta tarea. Debía sufrir y pagar el costo, mis hermanos, en fidelidad a Cristo. No Timoteo, no Pablo. Lo que Pablo le está diciendo es: oye, van a haber obstáculos, va a haber oposición, pero tú sufre como un buen soldado y mantente enfocado en esta tarea. Un comentarista dice: así como un soldado llamado a cumplir su deber se prepara por completo en los asuntos cotidianos de la vida, un buen soldado de Jesucristo, hablando de Timoteo, debe impedir que las cosas del mundo lo distraigan. Hermano, y esto no contradice por completo que un pastor pueda hacer otras cosas, que un pastor sea bueno haciendo negocios. Yo tengo amigos pastores que iglesias no lo pueden sostener, que tienen buenos negocios, que están haciendo otras cosas. Pero si esas otras cosas lo distraen de esta tarea, debería considerarlo. Pero Pablo usa, mis hermanos, otra ilustración.
otra metáfora, y es la de un atleta. Versículo 5. También compite como atleta, no gana premios si no compite de acuerdo a las reglas. Y esta palabra compite, mis hermanos, tiene la idea de un esfuerzo o determinación. Y esta es la palabra que usa 1 Corintios 9:24 para hablar de los certámenes deportivos. Es una imagen de esfuerzo, de búsqueda incansable por la victoria. Y un atleta en este tiempo lo que hacía, mis hermanos, era que se esforzaba, entrenaba, y esto requería una dieta rigurosa, hacía todo lo posible para ganar la carrera, pero si no conocía las reglas y las rompía y violaba tan solo una, perdía y era descalificado. Y lo que Pablo está diciendo, mis hermanos, es que los pastores, en este caso Timoteo, debía correr como un buen atleta, debía, mis hermanos, hacer todo, enfocarse y estar determinado, pero hacerlo de acuerdo a las reglas que Timoteo había recibido de Pablo. ¿Y cuáles eran las reglas que Pablo había recibido de Timoteo? Lo que has oído de mí. El evangelio, la palabra, las escrituras. Timoteo tenía la responsabilidad de enseñar a estos hombres, pero no era enseñar a estos hombres de cualquier manera. Era enseñar a estos hombres de acuerdo a las escrituras que habían recibido en ese momento. Pero Pablo usa una tercera metáfora, mis hermanos, y es la de un labrador. Versículo 6. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su fruto, su parte de su fruto. Y aquí la palabra labrador lo que trae es la idea, mis hermanos, de aquel que trabaja labrando hasta quedar exhausto. O sea, aquí la idea es un trabajo fuerte, inagotable. Es un trabajo fuerte. Los agricultores, mis hermanos, en la antigüedad trabajaban muchas horas bajo diferentes tipos de condiciones. Bajo lluvia, bajo calor, bajo tormentas. Pero eran recompensados con la primera cosecha. Para un agricultor, mis hermanos, y aquí podemos preguntarle a nuestra hermana Carmen, a nuestra hermana Yul, a Noel por ahí, a los granjeros, que no es fácil, mis hermanos, cosechar. No es fácil la tarea de un labrador. Un labrador primero cultiva, luego siembra y después cosecha. Pero eso parece fácil, pero eso toma mucho tiempo. Puede llegar el frío y matarle las matas, debilitárselas, o el calor, o los bichos, o todas las cosas, los insectos. Pero lo que Pablo quería que Timoteo entendiera, mis hermanos, es que tenía que trabajar duro para desarrollar estos hombres. Hermanos, entrenar a otros hombres requiere trabajo arduo. Nosotros no tendremos más pastores, ni tendremos maestros fieles, si los pastores no invierten arduamente en el trabajo de ellos. Si los pastores no le dan oportunidades, si los pastores no pasan tiempo con ellos conociéndolos, si los pastores no están llorando con ellos, riendo con ellos. De la noche a la mañana no se van a levantar, aunque estén aquí. Y pueden que estén aquí, mis hermanos, y si nosotros no entendemos esto, pasar siglos aquí y solo hay un pastor. ¿Saben cómo? Como un comunista en Cuba, como un dictador. Hermano, estas analogías lo que transmiten es la idea de que este trabajo iba a ser claro. Y por eso Pablo en el versículo 7 le dice, considera lo que te digo y el Señor te dará entendimiento. ¿Qué debía considerar Pablo? Todo lo que le había dicho en estas tres analogías. Y esta palabra, mis hermanos, del Señor te va a dar entendimiento, viene de una alusión a Proverbios, donde Dios dice que da sabiduría y guía el entendimiento de nosotros. Ahora, hermanos, ya hemos visto el llamado de encargar a hombres fieles. Hemos visto que necesitamos la gracia de Dios para poder hacerlo. Hemos visto que tenemos que considerar el arduo trabajo. Pero ¿qué pasa si nosotros no desarrollamos a otros hombres? ¿Qué pasa con ICB? Si Alex y yo y ustedes como iglesia no están observando
invirtiendo en otros hombres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si Alex y yo nos pasamos los próximos 20 años solo pastoreando esta iglesia? ¿Saben qué va a pasar, mis hermanos? Primero, no cumplimos con el mandato de Dios. Segundo, mis hermanos, llegará el momento donde la iglesia crecerá tanto que no podremos más. ¿Y sabe qué va a traer eso? Un declive espiritual en medio de la iglesia. Un declive espiritual en medio nuestro. Y esto hará que Alex y yo nos quememos y pongamos en riesgo nuestra familia y nuestra relación con el Señor. ¿Qué pasa si nos morimos, Alex y yo, y no hay otros hombres? ¿Qué pasa si Alex y yo, que Dios nos sostenga, caemos en pecado y no hay otros hombres fieles que puedan servir? ¿Qué va a pasar con ustedes? ¿Qué va a pasar con ICB si mañana, Dios no lo quiera, Alex y yo caemos en pecado y somos descalificados del ministerio si no hay otros hombres fieles? ¿Cómo vamos a plantarle a otras iglesias si no hay otros hombres fieles? ¿Cómo vamos a cumplir la misión de Dios si no hay otros hombres fieles entre nosotros que puedan enseñar a otros? ¿Cómo vamos a multiplicarnos, mis hermanos? ¿Y sabes cuál es el peligro mayor? Que Alex y yo nos podemos enseñorear de ICB. Y ser unos tiranos y así es aquí lo que queramos nosotros. Es por eso, hermanos, que necesitamos desarrollar a otros hombres, porque si no cumplimos esto, mis hermanos, si no desarrollamos a otros hombres, esta iglesia va a sufrir consecuencias graves y serias. Es a través de otros hombres, mis hermanos, que la palabra es cuidada en la iglesia. Es a través de otros hombres que el ministerio de la palabra se mantiene firme. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros entrenamos a otros hombres fieles? ¿Qué pasa? ¿Saben qué pasa? Primero, cumplimos con lo establecido por Dios. Segundo, la iglesia crece espiritualmente. Nuevos creyentes pueden ser discipulados. El púlpito es fortalecido. Hay más sabiduría en el liderazgo. Hay más santidad entre nosotros porque podemos ser pastoreados unos con otros. Podemos seguir desarrollando a otros juntos. Podemos cumplir la misión de plantar nuevas iglesias. Y la palabra de Dios sigue avanzando ante cualquier circunstancia. No importa si Alex y yo caemos, no importa si Alex y yo nos morimos, ICB continuará porque hay otros hombres fieles que pueden seguir cuidando de ella. Y obviamente, mis hermanos, la iglesia, quien la sostiene es Cristo, pero la sostiene a través de hombres fieles capaces de enseñar a otros. Para concluir, mis hermanos, debemos orar por otros hombres fieles en medio nuestro. Debemos pedirle a Dios que traiga más pastores, que traiga más maestros y que el equipo pastoral de esta iglesia pueda ser fortalecido. Gloria a Dios porque somos dos, pero no podemos conformarnos con eso, hermanos. Pablo no solo le dio instrucciones claras a Timoteo, sino que él también mostró el ejemplo vivo y verdadero, entregando su vida por el Evangelio. Vaya conmigo, mis hermanos, a 2 Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8. ¿Están conmigo? Miren lo que dice Pablo al final de su carta a Timoteo. Después de darle la instrucción de que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo, le dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Y miren lo que comienza Pablo a decirle ahora en el versículo 7. He peleado, ¿qué? La buena batalla. ¿Qué más dice? He acabado la carrera y he guardado la fe. Por tanto, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Pablo, mis hermanos, sufrió como un soldado,
compitió como un atleta, trabajó como un labrador y recibió la corona de justicia por su buen Salvador. Por eso, mis hermanos, necesitamos seguir desarrollando a otros hombres fieles. Esta tarea no es una opción, es una demanda de Dios para su iglesia. Necesitamos entrenar a hombres fieles que puedan enseñar también a otros. ¿Cómo, mis hermanos? Fortaleciéndonos en la gracia que hay en Cristo Jesús y estando conscientes del trabajo que esto implica. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, porque el Señor nos recuerda una vez más la gran necesidad que tenemos de seguir desarrollando hombres, Señor, para fortalecer cada día más tu iglesia y el ministerio de la palabra, porque es a través de hombres fieles, idóneos, que pueden enseñar a otros y podemos fortalecer los púlpitos, los discipulados, la consejería bíblica y el crecimiento espiritual de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Oh Padre, oramos por los hombres que tenemos para que se levanten y se sigan levantando, pero oramos para que vengan más. Danos la sabiduría, el discernimiento como iglesia para identificar a estos hombres, Señor. Estos hombres que son fieles de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a los requisitos que tú has dado, pero que también han sido capacitados por ti para enseñar a otros, Señor. Oh Padre, guarda nuestro corazón de querer enseñorearnos de esta iglesia. Guarda el corazón mío, ideales de querer, Señor, ser estrellas que brillan. Manténnos humildes, Señor, reconociendo que a través de otros hombres también nosotros somos fortalecidos y maduramos junto con otros en el ministerio, Señor. Padre, permite que esta iglesia mantenga esta visión de seguir desarrollando a otros hombres fieles y también cada uno de mis hermanos puedan estar atentos, reconociendo los regalos de Dios que tú nos has dado. En Jesús te lo pedimos. Amén.